Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy hablando sobre Colombia, país que rechaza las amenazas de Donald Trump a su soberanía. El mandatario estadounidense había declarado que Washington actuaría de manera no amable contra el mandatario colombiano si no colabora con sus intereses políticos bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Sin haber proporcionado pruebas, le acusa de líder del narcotráfico ilegal y anunció la suspensión de toda ayuda económica a Colombia. Adicionalmente, el jefe de Estado estadounidense tanteó la posibilidad de imponer aranceles a Colombia, afirmando que haría un anuncio al respecto en las próximas horas. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, calificó las declaraciones de Donald Trump en contra del jefe de Estado suramericano como irrespetuosas con Colombia, su fuerza pública y la población. Vamos a estar hablando de este escenario a propósito de Colombia y a través de redes sociales. Hemos planteado a lo largo del día y sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que hemos hecho al respecto. Aquí tiene el código QR para que pueda participar. Donald Trump vincula sin pruebas al presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el narcotráfico, amenaza con aranceles y con una intervención ilegal en territorio colombiano. ¿Qué representa todo esto? Una grosera violación a la soberanía nacional, chantaje comercial contra Colombia, desestabilización en Latinoamérica y el Caribe. Son las opciones. Si no ha participado, le invitamos desde ya a que lo haga. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos al análisis. Me acompaña en el estudio María Fernanda Barreto, investigadora y escritora colombo-venezolana, colaboradora en distintos medios nacionales e internacionales. Muchísimas gracias por tu tiempo, bienvenida. Hola Luis Francisco, siempre un gusto estar en las cámaras de Telesur y contigo. Sí, bueno, hablar un poco de esto, María Fernanda. Trump llama a Petro narcotraficante, incluso planteó que si no detiene lo que él llama campos de exterminios en Colombia, pues Estados Unidos le cerraría y no lo haría de buena forma. ¿Qué está pasando? Bueno, creo que lo que está sucediendo ahora entre Estados Unidos y Colombia sirve para demostrar justamente que lo que está haciendo los Estados Unidos con Venezuela no tiene nada que ver con una guerra contra el narcotráfico. Esta guerra contra las drogas que declaró los Estados Unidos en la década de los 70 ha servido es para camuflar e impulsar su política imperialista con una doctrina que es la doctrina contrainsurgente, alimentando la doctrina del enemigo interno. Y cuando hablamos de insurgencia, los Estados Unidos, desde el punto de vista del imperialismo, insurgencia no es solamente pueblo en armas, insurgencia no es solamente organizaciones guerrilleras, insurgencia es todo pueblo que se organiza y se rebela contra los intereses imperialistas. Por ejemplo, puede ser insurgente un sindicato que protesta contra una transnacional como Coca-Cola, sí. Que por cierto en el caso de Colombia tiene más de 82 víctimas de asesinato por parte de los grupos paramilitares. O puede ser insurgente un gobierno como el venezolano, como el cubano, como el nicaragüense, es decir, los gobiernos que se le insubordinan. Y ahora el gobierno progresista de Gustavo Petro también pasa a ser considerado insurgente y se le da el mismo tratamiento. Entonces, la política que está aplicando Trump no es nueva como política imperialista. Esa guerra contra el narcotráfico es la misma que encubrió y legitimó el Plan Colombia, el nefasto Plan Colombia, cuyo único saldo fue violaciones masivas de derechos humanos, desapariciones forzadas, asesinatos, sindicalicidios, violaciones y mejoras en el negocio del narcotráfico y aumento de la presencia estadounidense en Colombia y perfeccionamiento del paramilitarismo. Y simplemente que ahora Trump la utiliza como argumento para legitimar eso que él dejó muy claro en el Congreso, entre comillas, del ente sionista, y es que está muy de acuerdo con Netanyahu cuando Netanyahu plantea la paz por la fuerza. Sí. Entonces esa pax romana, esa paz por la fuerza, que en realidad es pacificación y no paz, que es la que ellos quieren imponer a nuestra América, es decir, aquí mandamos nosotros, más de 200 años después la doctrina de Monroe sigue teniendo vigencia, toda América es nuestra, nosotros mandamos y el que se nos insubordine, vamos a acusarlo de narcotraficante, pero ya sabemos bien
quiénes son los verdaderos narcotraficantes, los dueños del negocio, y como por cierto, sí, muy asertivamente lo dijo el presidente Petro, son vecinos de Trump y quién sabe si más allá de eso, también el propio presidente Trump tenga algo que ver en este negocio, porque el capitalismo vive del robo, vive del robo no solo de la fuerza de trabajo, sino en particular de los recursos, en este caso del sur global, de nuestros pueblos, pero necesita lubricantes para su economía, lubricantes que le permitan además sobreacumular, pero también sobrevivir a sus crisis, y todas las economías ilícitas son parte de ese lubricante. Entonces ahí está el narcotráfico como un principalísimo lubricante de la economía, un narcotráfico que genera millones de dólares y grandísimas riquezas con la legitimación de capitales, un narcotráfico que prácticamente mantiene con su lavado de capitales la economía del norte global y por supuesto el tráfico ilegal de armas. Es más, el tráfico legal de armas también sirve como lubricante para esa economía. Entonces, el epicentro del narcotráfico no está en el Caribe, eso lo sabe muy bien Donald Trump. Se están cayendo las bombas en el lugar equivocado. Pero pues equivocado para quienes puedan creer que la guerra es contra el narcotráfico. Pero como la guerra en realidad es contra los pueblos que se rebelan, y más aún cuando esos pueblos tienen poder, y ese es el caso de las revoluciones, y en el caso de Colombia, pues un pueblo que ha logrado tener un presidente cercano a algunos de los reclamos que hizo el pueblo en el levantamiento popular del 2021, pues esas bombas van contra los pueblos, para disciplinar a los pueblos, para robar las riquezas de los pueblos y, ojo, para abrir nuevas rutas para el narcotráfico y probablemente para ayudar al crecimiento de algunos carteles del narcotráfico, porque esa es la política antidrogas de los Estados Unidos de siempre. Para atacar un cartel que deja de convenirles, entonces alimentan otro cartel, hacen crecer otro cartel, fortalecen el paramilitarismo como estrategia imperialista, porque eso es lo que es. El paramilitarismo, de hecho, en Colombia ha venido aumentando. Fortalecen también su presencia militar, regular, irregular y en figura de contratistas militares privadas, y eso es lo que hemos visto tristemente en todo el continente, en Colombia, pero también en otros países de América del Sur, en Argentina, en Ecuador. Hemos visto en los últimos días también el aumento de esa presencia, en Guyana, por ejemplo, también. Y todo esto yo creo que da mucho que pensar si lo primero que tenemos claro es que es una gran mentira que los Estados Unidos están luchando contra el narcotráfico, es una gran mentira que le interesa acabar con el narcotráfico, y más bien nos centramos en la idea de que el imperio en decadencia está planteándole la guerra al mundo, y que Trump en particular piensa que su papel es pacificar al mundo por medio de la fuerza. Y ojo, Luis Francisco... El plan Garrote, la reedición del gran garrote del mundo. Correcto, pero de un modo muy violento, pero además, aunque esa es una máxima de la política exterior estadounidense, correcto, pero también yo creo que ya es muy evidente que Donald Trump también quiere utilizar la receta de plantear la guerra aplicando la doctrina del enemigo interno en los Estados Unidos, y también está buscando una guerra dentro de los Estados Unidos para tener justificación, para pacificar a su propio pueblo. Ese modelo de pacificación para el mundo entero es lo que subyace realmente detrás de esa supuesta guerra contra el narcotráfico. Vamos a escuchar justamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien, como decíamos, acusó sin pruebas a su homólogo colombiano Gustavo Petro en esta presunta propagación de drogas desde Colombia a Washington. Esto decía.
Y de hecho, incluso cuando tenían mejores presidentes que los que tienen ahora mismo, eso es como hacen mucho dinero, las drogas. Yo solía complacerme sobre eso cuando tenían un buen presidente, pero él no lo hacía. Todo era hablar. Ellos son una máquina de fabricación de drogas, Colombia, y no vamos a ser parte de eso. Así que vamos a dejar todo el dinero que les estamos dando. No tiene nada que ver con ellos detener la producción de drogas. Y si miran a los campos están llenos de drogas y refinan las drogas y hacen enormes cantidades de cocaína y la envían a todo el mundo. Destruyen familias. No, Colombia está fuera de control. Y ahora tienen el peor presidente que han tenido. Es un lunático que tiene muchos problemas mentales. Ahí hablaba el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de los buenos presidentes. María Fernanda, antes de la pausa, hablar de esto, porque obviamente hay una conveniencia geopolítica y de influencia ideológica de lo que justamente comenta Trump, porque parece que esa doctrina no toca a los presidentes que de una u otra forma sí pudiesen estar vinculados con el narcotráfico. Ejemplo de Noboa, ejemplo en Argentina, donde se hay investigaciones contra funcionarios del Estado. Bullrich, por supuesto, y también lo que ocurre, por supuesto, en otros lugares del continente. Recordemos, Horacio Cartes fue también perdonado por los Estados Unidos. Y no solo eso, Luis Francisco, estábamos escuchando a un Donald Trump que dijo en su primer mandato que Álvaro Uribe, el narcotraficante número 82, del cual sí hay elementos suficientes para decir que está vinculado con el narcotráfico, con el paramilitarismo, lo llamó héroe de América por ser una herramienta fundamental en la batalla contra el castrochavismo. O sea, así es. Considera un héroe a Álvaro Uribe Vélez. Esa es precisamente la manera de subordinación y sobre todo teniendo en cuenta la influencia ideológica en esta lucha, en esta supuesta lucha contra el narcotráfico y lo que esto representa. Pero va mucho más allá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a Estados Unidos de asesinar a un pescador inocente en un ataque contra una embarcación que, según autoridades estadounidenses, transportaba drogas ilícitas. ¿Qué constituye esto y cómo estás viendo también el escenario, teniendo en cuenta lo que ocurre también cerca de Venezuela? Bueno, hace ya algunos años que el imperialismo, y todo, pues cuando digo el imperialismo, que tiene como epicentro los Estados Unidos, está hablando de ese norte global, está tratando de imponer un mundo basado en reglas, así lo llaman ellos, ¿no? Un mundo donde ese derecho internacional que ellos mismos crearon, del cual ellos mismos digamos, crearon incluso a conveniencia de sus intereses, ya no les es suficiente, ya no les basta, ya no les gusta, y ahora pretenden que nos sometamos el mundo entero a sus reglas, y la regla es la expresión más pragmática del derecho, es decir, lo que hoy nos convenga, esto es la regla, ¿ya? Una expresión máxima de autocracia. Eso es lo que ellos nos están planteando. Por supuesto que este tipo de acciones violan el derecho internacional, violan incluso la legislación interna dentro de los Estados Unidos, y hay senadores, incluso Luis Francisco, republicanos, que han dicho que estas operaciones que está realizando Trump en el Caribe son ilegales, porque es que, primero, porque no ha pasado por el Congreso una tal declaración de guerra, ¿no? Correcto. Segundo, porque sería la primera declaración de guerra contra quienes se dedican a una actividad en particular, pero no contra un país, ¿no? Porque él habla de una guerra contra el narcotráfico, no ha dicho que está en una guerra directa contra Venezuela, habla de una guerra contra el narcotráfico, tampoco le ha declarado la guerra a Colombia, sino supuestamente al narcotráfico. Y segundo, porque además no hay pena de muerte para quien trafica drogas. Y no se puede decir que haya enfrentamiento, porque ninguna de las imágenes además ha mostrado que una de estas lanchas esté lanzando un misil, y entonces aquí hay un montaje tan burdo para legitimar una acción tan bárbara, tan terrible, que lo que uno puede pensar es que esta es una operación psicológica, en primer lugar dirigida a su propia opinión pública, sumamente manipulable, esa opinión pública que vota por Donald Trump, que es afín al fascismo, a pesar de que es mayoritariamente una población pobre. Es para ellos, para esa gente tan manipulable, tan susceptible a las operaciones como esta, que va dirigida este discurso
de una lucha contra el narcotráfico, que lanza un misil contra una lancha en el Caribe y que con eso supuestamente limpia de droga a los Estados Unidos. Si la violencia funcionara contra el narcotráfico, hace muchos años que el narcotráfico no existiría, pero es que tiene grandes aliados y no es solamente que lo proteja la DEA, que lo protejan los Estados Unidos, sino que es la DEA quien administra el negocio de la droga y su principal competencia es la CIA. Bueno, justamente los datos con los que efectivamente a través de nuestro multimedio hemos podido, a través del análisis, corroborar sobre lo que sucede en el continente y esta supuesta lucha contra el narcotráfico. Hay reacciones en torno a lo que dijo el presidente Donald Trump el día de hoy, pero vamos a una breve pausa. Al regreso, más de nuestro mundo desde el sur, hablando de Colombia y el rechazo de este país precisamente a las pretensiones de los Estados Unidos. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy estamos en Colombia hablando de las expresiones de Donald Trump recientemente en esta supuesta lucha contra el narcotráfico, pero también lo que ha dicho de una manera irrespetuosa para algunos analistas y también para el gobierno de Colombia, de la manera como se ha expresado Donald Trump sobre Gustavo Petro. Hay reacciones. El presidente de Colombia rechazó la petición de Trump sobre el apoyo de Colombia a los militares estadounidenses para invadir a Venezuela, y esa es la molestia, dice él, desde Donald Trump. Escuchemos su declaración. Así que hay guerra entre Colombia y Venezuela. Le da rabia al señor Trump que yo no apoye a los norteamericanos con el ejército colombiano para invadir Venezuela. No, señor. ¿A qué estúpido colombiano se le puede ocurrir ayudar a invadir donde están sus primos, sus sobrinos, su gente colombiana, que hay 4 millones? Para que los maten como en Gaza. Y ante las agresiones de Estados Unidos contra Colombia, el presidente Nicolás Maduro Moros defendió a la hermana República de Colombia, asegurando que si van contra Colombia, la fuerza venezolana pues estaría presente. Esto dijo. Colombia sabe que somos uno solo, hermanos siameses, y lo que sea con Colombia es con Venezuela, y lo que sea con Venezuela es con Colombia, como me escribió un oficial militar de las Fuerzas Militares de Colombia hace 2 semanas. Si tocan a Venezuela, tocan a Colombia. Ahí estaban las declaraciones. Me acompaña María Fernanda Barreto, investigadora y escritora colombo-venezolana. Pareciera que no solamente las amenazas se están compartiendo ahora Colombia y Venezuela como países hermanos, también el chantaje incluso arancelario, el chantaje comercial de los Estados Unidos. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, mira, creo que es muy cierto y es muy importante que ambos presidentes se hermanen ante la posibilidad de una agresión estadounidense o de hecho de una agresión, porque ya lo que se está dando en términos de lenguaje, pero también de operaciones militares, porque eso que están haciendo en el Caribe son operaciones militares, es muy importante. Los pueblos también debemos hermanarnos y lo dice alguien que es, para mí, pues es natural ser binacional, ser colombo-venezolano, y somos millones los que nos sentimos colombo-venezolanos y venezolanos colombianos. Pero hay una gran diferencia entre la situación de peligro para Colombia y para Venezuela. Y eso tiene que ver con una diferencia tajante que hay entre las fuerzas militares colombianas y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Va más allá incluso de la palabra bolivariana. Venezuela es un país que tiene soberanía. Y tiene soberanía, entre otras cosas, porque el comandante Chávez rompió relaciones con Israel, expulsó a la DEA de Venezuela, y el cierre de la embajada estadounidense, de hecho, en estos días lo dijo Goudreau en una entrevista con Blumenthal, ese cierre de la embajada también dificultó las actividades de la inteligencia estadounidense en Venezuela, lo cual no quiere decir que no las estén permanentemente haciendo, correcto, pero está dificultado. Sí. En cambio, Colombia es un país que perdió hace muchos años la soberanía. Yo diría que la perdió con la muerte de Bolívar. Y esa pérdida de soberanía ha llevado a Colombia a ser un país militarmente ocupado por los Estados Unidos con la anuencia de la oligarquía, y el presidente Petro no ha podido o ha decidido no hacerlo, pero no se ha roto relación con los Estados Unidos, ni siquiera en términos militares,
sigue siendo las fuerzas militares colombianas comandadas por los Estados Unidos, fuerzas militares OTAN. Y eso no podemos perderlo de vista porque es muy diferente hablar de las fuerzas militares colombianas que hablar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo no dudo que haya algún que otro patriota dentro de las fuerzas militares colombianas, pero tristemente lo que hemos visto a lo largo de estos años en nuestro seguimiento a el conflicto en Colombia es que los militares colombianos se subordinan primero a los generales estadounidenses que al presidente de la República de Colombia. Y esto yo creo que el presidente Petro también lo sabe. De hecho, incluso yo creo que parte de esta arremetida puede tener que ver, por ejemplo, con algunos cambios que hizo el presidente Petro en la policía esta semana. Es probable que allí haya también otro motivo más para que las fuerzas imperialistas se molesten, pero lo cierto es que los Estados Unidos tienen ocupada Colombia, hay más de 63 instalaciones estadounidenses dentro de Colombia, hay militares estadounidenses dentro de Colombia, hay radares estadounidenses dentro de Colombia, hay actividad legal del Mossad dentro de Colombia, hay acción de Pegasus, de otros de sus herramientas de espionaje. Es decir, es muy diferente la situación de Venezuela, que tiene soberanía, que está defendiendo su soberanía, que tiene paz y defiende su paz, a una Colombia que está en guerra, no por un conflicto armado interno, sino por un conflicto creado y asusado por el imperialismo para mantener el poder sobre un lugar geoestratégico, tan geoestratégicamente ubicado como Colombia y también tan rico en riqueza mineroenergética y en riqueza natural y por supuesto en humanos que para el capitalismo somos también una riqueza. ¿Cómo parte el financiamiento? Te iba a preguntar eso también, que se le está quitando a Colombia por parte de Estados Unidos en materia de narcotráfico. Bueno, lo tremendo es decir justamente eso, que Colombia sí está tan subordinada a los Estados Unidos y tan a merced de los intereses económicos y políticos de los Estados Unidos, que durante años ha recibido millones y millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico, pero, ojo, esto no quiere decir que es que los Estados Unidos mantiene Colombia, porque es mucho más lo que los Estados Unidos le roba a Colombia, lo que las transnacionales estadounidenses obtienen de Colombia, no solamente estadounidenses, canadienses, europeas, del carbón, del oro, del petróleo, del gas, de la biodiversidad incluso que han llegado a privatizar también en nuestra Colombia. Eso puede llegar a ser 400 millones, 200 millones, pero anualmente los Estados Unidos entregan cifras para la lucha contra las drogas, pero también anualmente entrega créditos en armas, que son deuda también que claro, genera de Colombia con los Estados Unidos. Y sí es cierto que si ya el desfinanciamiento de la USAID tuvo consecuencias en Colombia, porque era un país lleno de ONGs financiados por la USAID, este desfinanciamiento de los militares puede también ser la búsqueda de que estos militares subordinados a los Estados Unidos traten de, bueno, me da hasta temor mencionarlo, pero de dar un golpe de Estado contra el presidente Petro o simplemente de llevar a tal punto el disgusto dentro de las fuerzas militares que esto, junto con la habilidad que ya han tenido los actores y las actrices de la derecha para recoger digamos, la ganancia política que da esta situación para las próximas elecciones, entonces cree las condiciones para que al terminar el gobierno de Gustavo Petro, que sería el 7 de agosto del año entrante, ya no haya posibilidad de otro gobierno progresista y por tanto no solo no se avance, sino que no se profundicen algunos de los cambios que han comenzado a darse. Lo cierto es que es un escenario complejo y por supuesto seguimos muy atentos a lo que ocurra. Quiero invitarte rápidamente a revisar la encuesta que compartimos con nuestros usuarios más temprano y los resultados de ella sobre lo que preguntábamos. Donald Trump vincula al presidente de Colombia con el narcotráfico, amenaza con aranceles y con una intervención ilegal
en territorio colombiano. Le decíamos a la audiencia qué representa esta amenaza. Bueno, 65% de los usuarios a esta hora nos dice es una grosera violación a la soberanía nacional. Es parte de lo que la mayoría comenta, pero también hay un 27% que dice desestabilización en Latinoamérica y el Caribe. Otra razón importante en torno a lo que está ocurriendo y estas declaraciones de Donald Trump, que no solamente están complejizando el escenario en Colombia, sino también, como hemos visto, en Venezuela y en otros países de Latinoamérica. Muchísimas gracias. ¿Sí? Ciertamente, esto es lo que decía el presidente Nicolás Maduro cuando comenzó a elevar Donald Trump el discurso contra Venezuela. Vienen por toda nuestra América. Esto lo denunciaba así el presidente, ahora van contra Colombia y esto, si nuestra América permite que esto avance, va a seguir avanzando porque Donald Trump pretende pacificar al mundo entero y en primer lugar a nuestra América, por la vía de la fuerza, como lo dijo él mismo. Muchísimas gracias, María Fernanda, por tu tiempo con nosotros. Muchas gracias a ti, Luis Francisco, y gracias siempre a Telesur. María Fernanda Barreto, investigadora y escritora colombo-venezolana. Le recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.